Como segundo tema, pues la pregunta obligada del G7. Primero, bueno, es que es por partes porque sí se abordó muchos temas y sí me gustaría ponerme, bueno, en el caso de la llamada con el presidente de Estados Unidos, ¿qué fue lo que platicaron, los temas que se abordaron y se acordó con Donald Trump un encuentro posterior? Y bueno, ¿en qué tiempo sería? Esa sería, digamos, la primera parte del G7. Sí, como saben, teníamos preparado una reunión bilateral. Era una reunión no solamente entre el presidente Trump y su servidora, sino también con secretarios de Estado de ambos países. Él tuvo que retirarse la noche anterior, después de algunas reuniones que tuvo, por la situación en Medio Oriente, que ya saben, acá la oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros, ¿no? En comunicación con su equipo para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2 de la tarde del lugar donde estábamos, en Kananaskis, y otra pues él en Washington. Para él eran las 4 de la tarde, para nosotros las 2 de la tarde. Y ahí, bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos, mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, el día de mañana, hoy es miércoles o jueves, el viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes y en el caso de seguridad y migración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación, duró pues cerca de 20 minutos, estaba presente el gabinete, los secretarios que fueron conmigo, y bueno, pues esperamos que siga avanzando. Esta fue la llamada. Además, pues como ustedes ya vieron en las redes sociales, nos reunimos con el primer ministro de Canadá, también fue una reunión muy importante. Acordamos, por supuesto, seguir trabajando juntos para el tratado comercial, pero además fortalecer más las relaciones entre México y Canadá, comerciales, educativas, culturales, de inversión de empresas canadienses en México. Entonces, también fue muy buena reunión.
Desde la llamada que había tenido con él, hablamos de el acuerdo que se tiene para que trabajadores mexicanos puedan ir a trabajar a Canadá, trabajadores agrícolas principalmente. Entonces fue una muy buena reunión y tuvimos oportunidad de reunirnos con Corea. También hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones con el presidente Lula, con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de la India. Fue muy buena reunión. Hablamos de la importancia también de fortalecer los lazos económicos entre la India y México, en particular en algunos sectores como la industria farmacéutica, que hoy India es muy importante, en la industria tecnológica, que también India es muy importante. Invité a que hubiera pues acuerdos de inversión, incluso entre Birmex. Le platiqué que pues había aquí un equipo de Serum en México. Entonces fueron muy buenas reuniones, la verdad. México es muy bien recibido, muy bien recibido. Pero hay que decirlo, no es la presidenta de México, es México y lo que representa nuestro país. Fuimos muy bien recibidos. En la plenaria hicimos un planteamiento general sobre la paz, pues más en estos momentos. El tema era esencialmente transición energética y energía, soberanía o seguridad energética, y también los temas de inteligencia artificial, pero dediqué una buena parte de la participación a la importancia de la paz, de la prosperidad compartida, de poner todos los esfuerzos para la construcción de la paz, de la importancia de la política para poder hacer los acuerdos de paz, la posibilidad de que hubiera una cumbre económica para el bienestar, que ya la tenemos acordada con CELAC, que está viéndose la fecha, y ya sea otra o esa misma, que se invite a países del G7 y otros países, porque finalmente lo que va a permitir la paz duradera pues es el bienestar de todos los habitantes de nuestro planeta. Esta cumbre del bienestar que usted está mencionando, México sería el anfitrión. Podría ser. Por lo pronto, en términos de la cumbre con CELAC, lo está viendo el presidente Petro para ver las fechas y cuándo sería, y la sede también. Nosotros podríamos poner México como la sede, pero pues está a definirse. Y lo importante pues es la posición que siempre ha tenido México en todos los foros internacionales de construcción de la paz y respeto a las soberanías. ¿Sería en este año la cumbre o en el 26? Estaría por definirse. Ajá. Bueno, tomando esta parte de su intervención en el G7, bueno, ¿hará pública usted su participación ahí en Sí, en un ratito va a salir grabada, la grabé con escenas de la visita completa. Y también agradecerle a la comunidad mexicana allá en Vancouver, que nos recibieron, la verdad, muy amorosos. Ya no hubo tiempo, pero me habían pedido que hubiera una reunión con ellos, pero la verdad muy, muy hermoso pues el recibimiento. Nada más también de esto del G7, se mencionó que habló con Guterres de la ONU y también habló con representantes del Banco Mundial. ¿Qué fue lo que le externaron a usted? Bueno, con el secretario general de Naciones Unidas fue un momento en lo que esperábamos para entrar a la fotografía oficial. Pues está preocupado por la situación mundial y la importancia de la construcción de la paz. Y con el Banco Mundial hablamos pues ellos nos plantearon distintos proyectos que están desarrollando actualmente, y pues con nuestra representante allá en el Banco Mundial, que es Diana Alarcón, la doctora Diana Alarcón, pues está viendo pues qué posibilidades habría, no necesariamente de préstamo, sino de colaboración en otros sentidos. Y hablando de colaboración, ¿cómo recibieron el Plan México, tanto los empresarios allá de Canadá? Muy bien, el primer día tuvimos reunión con empresarios de Canadá. Muchos de ellos ya tienen inversiones en México y quieren ampliarlas, y algunos otros que quieren tener nuevos desarrollos. Planteamos que pues cuál es el Plan México, las oportunidades de inversión, los polos de bienestar.
y pues quedaron de seguir trabajando con el secretario de Hacienda que nos acompañó y el secretario de Economía. Bueno, y finalmente 2 preguntas más. Una, ¿cuál sería usted el mensaje que le daría a la oposición, sobre todo a estos opinólogos, a estos, pues ya no sé cómo se pueda calificar, que celebraron que se haya cancelado la reunión con usted, con Trump, que bueno, hasta que se viaje en un vuelo, que se viaje en el otro. La despreció, así que algunos utilizaron esas palabras, o que realmente México no era importante pues para ignorancia, ¿no? En el fondo es ignorancia, o querer tergiversar la realidad para decir que Trump se fue, o el presidente Trump se fue, para no reunirse con nosotros. Es un absurdo. Si no, ni siquiera se hubiera llevado a cabo la llamada, ¿no? Entonces, pues él se retiró y dio los argumentos y vimos todas sus publicaciones en su red social muy preocupantes, la verdad, por la situación en Medio Oriente y esta guerra que hay hoy entre Israel e Irán. Entonces, pues él incluso dio la razón. Entonces, es como, pues, ya no sé, como bien dices tú, no sabemos ni qué adjetivo ponerles, pero es mucha ignorancia o querer pensar que la gente es ignorante y que los comentarios que ellos están poniendo pues van a suponer que lo que dicen es realidad. Es una posición muy mezquina el querer que le vaya mal a México en el extranjero, ¿no? Bueno, ellos, ya ven que cuando llegamos todos decían, ojalá le vaya bien a la presidenta, porque si le va bien a la presidenta, le va bien a México. Pero ellos al revés, buscan que le vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Y pues es una posición pues muy antipatriota, ¿no? Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle, en esta cumbre a la que fue invitada por el primer ministro de Canadá, hubieron 3 figuras muy importantes femeninas con posturas políticas muy diferentes, pero no por ello una menos importante que otra. Preguntarle ¿qué significa que 3 mujeres participen en este foro mundial tan importante? Pues al revés, debería de haber más mujeres, ¿no? solo 3. La primera ministra, es primera ministra, ¿no?, de Italia, Meloni, que por cierto me tocó sentarme junto a ella en la cumbre, y la responsable de la Unión Europea, ¿no? La presidenta se llama, de la Unión Europea. Entonces, pues qué bueno que hay 3 mujeres. Y siempre pues hay posiciones distintas, ¿no?, hay que decirlo. Pero qué bueno que por lo menos había 3 mujeres. Claro, se espera la participación de más mujeres, pero además preguntarle, en estas pláticas que puedo tener con líderes mundiales, preguntarle qué le decían acerca o cómo ven a México en un tema económico, preguntar si se trató algo pues de eso. Todos ven a México muy bien. Hubo muchas reconocimientos, en algunos casos hasta alabanzas de lo que está pasando en México, de la importancia de lo que está ocurriendo, de la importancia económica que tiene nuestro país, de todos, o sea, no hubo, todos hablaron muy bien de México. Entonces realmente algunos no lo quieren creer, no les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo, en todo el mundo. Somos un gran país, que no haya estos complejos de los presidentes de antaño que no querían a México, no se sentían orgullosos. Cuando uno está orgulloso de su patria, de su pueblo, pues se transmite al mundo entero. Claro, además preguntarle, en el discurso ayer a medios de comunicación ofreció un pequeño mensaje a su regreso al país, decía que había hablado acerca de los mexicanos, los migrantes en Estados Unidos. Preguntarle si nos puede contar un poco más de qué fue lo que se habló o a qué se refería. Esencialmente en mi discurso lo que dije es, hay mexicanos
que viven en Estados Unidos que lo que merecen es respeto, reconocimiento, pagan impuestos, trabajan, son personas de esfuerzo en todos los sectores, y lo que merecen es reconocimiento, no discriminación. ¿Y hubo alguna pues acompañamiento de algún líder o alguna reflexión que le hicieran particularmente al tema? Miren, eventos donde cada quien lleva preparado un discurso, la verdad. Y ya después de las cumbres es cuando, en todo caso, viene una reflexión sobre la cumbre. Bien, finalmente preguntarle en su reunión con el primer ministro de India, Narendra Modi, India es muy importante en un tema de medicamentos. Preguntar si específicamente se acordó. Sí, hablamos de medicamentos, hablamos de tecnología, hablamos de muchos temas en donde podemos cooperar y colaborar. ¿Se acordó algo sobre el suministro de medicamentos hacia nuestro país? Más que el suministro, lo que nosotros queremos son inversiones conjuntas. O sea, porque ya traemos… India es una de las grandes farmacias, por decirlo así, del mundo. Ellos llevan 30 años desarrollando lo que México dejó de desarrollar. Imagínense que la India vino a Birmex hace años para ver cómo Birmex había desarrollado su capacidad para hacer vacunas. Después, en los gobiernos neoliberales, todo eso se acabó. E India se llevó parte de ese ejemplo y otros de otros lugares del mundo para desarrollar su industria farmacéutica. Entonces es hoy pues uno de los grandes productores de medicamentos y equipos médicos del mundo. Entonces ejemplos ya compramos medicamentos de la India. Lo que queremos es que haya inversiones conjuntas en México. Por ejemplo, que haya una inversión conjunta entre Birmex y Serum para que recuperemos la capacidad de hacer vacunas. Ahora es al revés, nosotros vamos para allá, para toda la nueva tecnología que han desarrollado, podamos desarrollarla en México, y también que empresas de la India puedan invertir en México para tener mayor capacidad de producción de medicamentos y equipos médicos en nuestro país, además de las propias empresas mexicanas, por supuesto. Pero estamos buscando, se lo planteé a Alemania también, que tiene una industria farmacéutica muy potente, que pudiera invertir en México, entre otros sectores de la economía. Y hay mucho interés. Por supuesto, una parte del interés tiene que ver con seguir exportando a Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Pero otra parte muy importante tiene que ver con nuestro mercado interno y con que México también pueda exportar no solo a Estados Unidos, sino a otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el nuevo tratado comercial con Europa cambian algunos aranceles que se tenían antes, pero en la idea nuestra de complementariedad y que también nosotros podamos exportar más hacia Europa. Entonces estamos abriendo otros espacios. Con Brasil, por ejemplo, acordamos que en agosto pudiera venir su secretario de Comercio a México, que es algo que teníamos pendiente. Vino el secretario de Hacienda para poder establecer las áreas de complementariedad en nuestras economías y poder fortalecer ambas economías. No se trata de sustituir lo que producimos aquí para poder importarlo de Brasil, sino aquello que no tiene Brasil, que nosotros podamos proveerlo, y aquello que tiene Brasil y nosotros no tengamos, ellos puedan, no solamente en términos de tratado comercial, sino de inversiones. Entonces, pues es parte del Plan México. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que se tiene a nivel de jefes de Estado ayuda mucho, porque entonces ya hay un acuerdo para poder trabajar conjuntamente para el desarrollo del país.